tardes y bendiciones. Es un privilegio el día de hoy que nos podamos unir para recibir de parte del Espíritu Santo una enseñanza que desde mi punto de vista nos confirma cómo en Dios todo es posible. Vamos a conocer la historia de alguien que bajo las circunstancias en que nació, donde vivió y lo que vivió, parecía imposible que lograra llegar a ser la persona que Dios había diseñado para él. Y creo que la vida de este hombre nos confirma que Dios es especialista en cambiar, ¿sabes qué? Nuestro destino, nuestro futuro. Y hoy me está acompañando precisamente la hermana Lucía, quien hoy junto conmigo vamos a poder compartir acerca de esta historia. Creo que muy poco contada o escuchada, pero es inspiradora. ¿Por qué? Porque yo amo cuando veo la Biblia como hombres y mujeres que parecía que era imposible que su destino fuera transformado un día. El de repente de Dios, como dice la palabra, he aquí, yo hago algo nuevo, cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Es lo que creo que en esta tarde el Espíritu Santo me está diciendo, Lucía, que les anuncie a todos los que hoy nos van a estar escuchando o el día de mañana. Igualmente aprovecho para saludar a todos los oyentes de Radio Shiloh Costa Rica, y es una gran bendición y privilegio poder compartirles lo que en oración el Espíritu Santo puso, porque sé que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y al mismo tiempo los entendidos en las Escrituras somos llamados ¿a qué? A aprender la manera tan especial que Dios tiene y el poder que tiene para cambiar tu vida, tus circunstancias, y aún en medio de tus limitaciones, Dios tiene el poder. Si tú le crees, Lucía, porque eso se trata, de eso se trata, de creer que cuando estamos caminando bajo el propósito de Dios, el de repente de Él viene. Y yo quiero declarar en esta tarde que en el nombre de Jesús, así como pasó con Jefté, que él creía que era imposible de donde se encontraba poder salir y llegar hacia la posición donde Dios lo llevó. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender que Dios es especialista, ¿sabes qué? En abrir mares. Dios es especialista en qué? En cambiar tu desierto. Dios es especialista en qué? En cambiar los tiempos, las temporadas de invierno. Dios me dice que te anuncie que la temporada de invierno ya pasó, como dice el libro de Eclesiastés. El invierno ya pasó. ¿Por qué? Porque la primavera también nos anunció y nos sigue anunciando que estamos entrando o hemos entrado en la temporada de verano, donde ya se ven los frutos, donde todo se ve verde, donde Dios te sigue anunciando y a ti y a mí. Y lo creo y lo declaro para ti que me escuchas, que hay una nueva temporada. Y que en esa nueva temporada, ¿sabes qué viene, Lucía? Respuestas. Yo creo que hemos entrado en el tiempo de las respuestas, y por eso quiero enfatizar que me gustaría que nos puedas acompañar para el 18 de julio en el seminario que vamos a tener desde las 9 hasta las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque ahí tendremos una cita, una reunión, un encuentro. ¿Con quién? Con el dador de vida, con el Espíritu Santo. No te pierdas esta invitación que no viene de un hombre, viene de un Dios maravilloso, que si lo hizo con Jefté, así se llama este varón, lo hará conmigo, lo hará contigo, Lucía, lo hará con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es especialista, maravilloso Dios que tiene el poder, el Shaddai, el Todopoderoso, de cambiar aquellas circunstancias, como en el caso de Jefté. Lo hizo con él. Yo lo creo que lo hará con nosotros
una vez más. Amén. Entonces, precisamente, Lucía, en el libro de Jueces, capítulo 11, en adelante, nos van a relatar la historia, las escrituras, de un niño, porque vamos a comenzar con ese niño. Ese niño se llamaba Jefté. ¿Quién era Jefté? Te comento, Lucía. ¿Sabes que Jefté era hijo de una prostituta? Ajá. Y su padre se llamaba Galad. Y sucede que su madre se lo entregó, el niño se lo entregó a su padre. Pero resulta que este varón ya tenía una familia. Y cuando este niño llegó a esa casa, en esa casa sus hermanastros lo despreciaban porque ese niño traía una gran etiqueta. Tenía una sombra que lo acompañaba porque era el hijo de la ramera, de la prostituta. Y entonces él desde niño vivió el dolor, la burla y la vergüenza de aquellos cercanos que debieron haberlo amado y aceptado, porque él no era culpable, Lucía, él no era culpable de haber nacido en ese entorno. E igualmente quizás tú tienes circunstancias que han marcado tu vida, no sé cuántos carteles o etiquetas tú hoy cargas de que por qué eres un niño inútil, el tonto, el que no sirve para nada, el que todo lo rompe. No sé qué etiquetas te ha puesto tu familia y también te han expuesto al bullying. Hay personas que han sido expuestas al bullying, pero hoy el Señor a través de esa historia quiere hacer un paralelismo con tu vida, contigo, a ti te digo, a ti que me escuchas, que desde niño recuerdas o tienes memorias de momentos dolorosos donde, como en el caso de Jefté, su madre lo tuvo y se lo entregó a su padre porque su oficio no le permitía cuidar a ese niño, era un estorbo. Pero en esa familia tampoco fue recibido. Su padre veía los maltratos y los abusos y no hacía nada. De hecho, ahora vamos a leer en el verso 3 cómo sus propios hermanastros lo botaron de la casa para que aquel niño llamado Jefté no pudiera heredar nada con ellos. Entonces estoy hablando de un niño que nació bajo unas circunstancias difíciles en una sociedad que marcaba a las personas según su origen. Jefté, Lucía, él fue rechazado por su padre, por su madre, despreciado por sus hermanastros y encima señalado y etiquetado. Ahí va el hijo de. ¿Por qué? Porque todas esas cosas fueron marcando la vida de un niño y luego un joven y luego un adolescente. ¿Y sabes qué pasó con Jefté? Lo vamos a leer. Él tiene que salir de esa casa donde no lo aman, donde no lo aceptan, y se va a una tierra que se llama Tob. Ahora vamos a ver qué sucede en esa tierra y qué representa ese lugar en la vida de Jefté y quizás en tu vida. Quizás tú estás también en un lugar como ese. Vamos a la palabra en Jueces capítulo 11. Por favor, leamos los versos 2 y 3. Ok, dice así: pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. En el 3 dice lo siguiente: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Entonces vemos, él tiene que salir de donde está con su papá, con sus hermanastros, tiene que huir, dice la palabra, tuvo que huir. ¿A dónde? A Tob. ¿Y qué es Tob? Era una región o era un lugar donde vivían ¿quiénes? Los marginados,
los que la sociedad despreciaba, los famosos parias. Y dice ahí que Jefté se juntó con un montón de hombres que vivían ¿qué? Al margen de la ley. ¿Qué futuro? Yo me pregunto, Lucía, ¿qué futuro le podía esperar a un niño, no solamente que salió de un entorno de un abuso de parte de sus hermanos y ahora tiene que ir a una tierra a ver cómo subsiste, y encima se le une gente igual que él, gente que vivían viendo a ver qué hacían, quizás asaltaban, quién sabe, y quizás trasladándolo a nuestra época puede ser aquellas personas que también tuvieron que salir de casa muy temprano por el abuso, por el maltrato, por la insuficiencia económica, y eso te ha llevado a vidas de alcoholismo, de droga, de prostitución, porque quizás fue lo único que aprendiste para subsistir, para sostenerte. Pero así como va a pasar con la vida de Jefté, yo declaro en el nombre de Jesús que para ti viene una nueva temporada. Oh Santo, viene un cambio de nombre. Recibe palabra de Dios. Viene un cambio de nombre para ti. ¿Por qué? Porque Dios es especialista. Es especialista en quitarte etiquetas. Es especialista en quitarte esos señalamientos. Es especialista en decirte que ese dedo acusador que hasta el día de hoy te acusa y te hace recordar que fuiste, hoy yo te digo en el nombre de Jesús, fuiste, no eres. El pasado no nos define. Nosotros no somos definidos por lo que un día en el pasado sucedió en nuestro entorno. A ti te definió, a ti te compró el precio de la sangre de Cristo Jesús, que hoy te lavó a ti, Lucía, que hoy me lavó a mí y que también te lavó a ti. Tú vives. ¿Por qué? Porque el Dios eterno un día permitió que pudieras nacer, no importa el entorno en que fue, pero de ahí la mano del Todopoderoso te va a sacar. Amén. No sé si tú lo crees, pero yo creo que no hay lugar en este mundo donde la mano del Dios vivo meta su mano y te saque y te rescate. ¿Sabes por qué? Porque en esa cruz, cuando Jesús extendió sus brazos, era abrazándote. Ese abrazo que no recibiste de niño, como pasó con Jefté, es el mismo amor incondicional que te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. El verdadero amor de Dios siempre va a dar. Dios dio lo mejor de sí, y es lo que Dios quiere en esta tarde decirte. No te compares más. No te preguntes más por qué a mí, por qué yo, por qué no me aceptó, por qué no me amó. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de las circunstancias difíciles en que tú estés, hay un Dios que me dice que te diga, oh Santo Espíritu de Dios, que aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, con todo te recogerá a Dios. Amén. Hay una presencia de Dios para transmitirte, ¿sabes qué? La certeza de que sí tienes a alguien que te ama, de que sí tienes a alguien que te acepta, de que sí tienes a alguien que te valida. Y no me digas pero, si usted supiera, quita los peros. Hay un Dios que te dice, te amo. Ante mis ojos, recibe palabra de Dios. Ante mis ojos, oye mujer, ante mis ojos tú eres de gran estima, porque yo te amé. Que te vas a entender el día de hoy que el amor de Dios está para ti en este día que me escuchas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es el único que puede sanar las memorias, es el único que puede cortar aquellos vínculos que te tienen. Hay gente que sigue, me pone el Señor, Lucía, hay gente que sigue atada al pasado, que sigue recordando, pero no, es tiempo, me dice el Señor, de que te levantes y permitas que el Dios que hoy te está enseñando pueda hacer de ti una nueva criatura, porque escrito está, las cosas viejas pasaron, y eso mismo va a pasar con Jefté.
tenía todo un pasado de señalamiento, de acusación, de burla, de dolor, de vergüenza. Pero un día Dios fue preparando a ese hombre allá en la tierra de Tob. Quizás tú allá en ese lugar, sí, allá en la Carpio, donde sea, allá en ese lugar, los ojos del Todopoderoso también están puestos sobre ti. Y si esto pasó con Jefté, también yo declaro en el nombre de Jesús que va a pasar contigo. Amén. Y que darás testimonio. Entonces vemos, continúo con la historia de Jefté. Jefté se une con una banda de hombres ociosos, dice la palabra, que vivían al margen de la ley. Pero había un perfil que tenía Jefté. Jefté era un líder. Jefté era un hombre aguerrido, audaz, valiente, esforzado, sagaz. ¿Por qué te digo eso? Porque él destacaba, porque el perfil del líder hace que otros puedan ver en aquel, él tiene algo que me puede guiar, porque tiene la esencia, tiene la marca de alguien que tiene un llamado. Y yo le hablo a aquellas personas que están a punto de abortar un plan de Dios porque te sientes marginado, porque te sientes olvidado, porque te sientes señalado. Pero hoy Dios te dice, si lo hice con Jefté, también lo haré contigo. ¿Por qué? Porque la palabra me dice a mí, y lo vamos a leer en 1 Corintios, amén. Ahí Dios te dice y me dice a mí, 1 Corintios capítulo 1, por favor vamos a los versos 28 y 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Eso era Jefté. Era considerado como alguien vil, no sirve para nada. De allá, de ese lugar, algo bueno va a salir. De todo, jamás. Era menospreciado, no tenía valor, era don nadie. Pero Dios decidió levantarlo para avergonzar, ¿qué? A lo fuerte. Porque diga el débil, fuerte soy. ¿Y sabes por qué Dios hace eso? Lo dice al final del verso, para que nadie se jacte en su presencia y diga, es que yo lo pude. No, es que es reconocer que sin Cristo, sin su presencia, sin su mano poderosa, tú y yo no podemos seguir viviendo, seguir caminando fuera de Él. Amén. Amén. Entonces, estamos viendo que este hombre Jefté está con una banda, con un grupo de hombres. ¿Y por qué se le asociaron esos hombres? ¿Sabes por qué? Porque lo que había vivido Jefté desde niño, el dolor, la vergüenza, la burla, era lo que tenían en común todos aquellos hombres que eran parias, que vivían excluidos de una sociedad. Y entonces Jefté entendía el dolor y todo lo que ellos manejaban, enojo, ira, frustración. ¿Y sabes qué hizo Jefté con todos esos hombres? Los hizo una familia. Para Jefté, como nunca tuvo familia, entonces todos ellos se unieron como una sola familia. Y entonces en medio de ese líder Jefté, él pudo ir sacando de aquellos hombres que lo mejor que había en ellos. ¿Y sabes qué, Lucía? Esto me acuerda de algo muy parecido, de alguien que fue un pastor de ovejas por muchos años y que en un momento dado el rey Saúl lo empieza a perseguir. Y él también, igual que Jefté, mira que hay un paralelo, igual que Jefté, David también tiene que huir del palacio. Pero cuando él se mete, ¿sabes qué? En la cueva de Adulán se metió David. Y Jefté huye a la tierra de Tob, dos lugares totalmente diferentes, pero ahí tienen que huir tanto David como Jefté. ¿Para qué? Para subsistir. Y dime, según la palabra que está en Samuel, ¿quiénes se le unieron a David? Escuchémoslo, por favor, en Samuel. Capítulo 22, versículo 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva
de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Te das cuenta la similitud de dos historias? Aquel pastor de ovejas llamado David, el último de la familia, del cual ni siquiera su padre se acordaba cuando llegó el profeta Samuel, tuvo que huir y se le unió a la familia, por supuesto, porque el rey quería acabar con toda la familia. Pero se le unieron 3 grupos, Lucía, qué interesante. Afligidos, ¿qué más? Amargados y endeudados. Imagínate que ese grupo se le unió a un pastor de ovejas y dice que al final eran 450 hombres que seguramente estaban en la misma condición que David. Huían del rey Saúl y no tenían recursos, pero se unieron porque todos tenían algo en común. Sentido de pertenencia es lo que te da la familia. Ajá. Y para David la cueva de Adulam se convirtió en su hogar, en su momento en su hogar, y se le unió un montón de personas que no eran su familia, eran extraños, pero todos lo nombraron a David como su líder. Ajá. Porque el perfil del líder se nota. Cuando tú eres un líder, los líderes no buscan seguidores, seguidores buscan líder. Entonces todos se unieron a David, y es lo mismo que está pasando con Jefté, allá en Tob, en esa tierra del olvido, del menosprecio, de donde nadie vale nada. Ahí salió la figura de un caudillo, de un líder, de un hombre que era tan valiente, y ahora lo vamos a ver. Recuerda que a él lo menospreció su padre, sus hermanastros, los ancianos. Todos lo menospreciaban por la gran etiqueta y la sombra que lo acompañaba. Ese es el hijo de la ramera. Ese es el hijo de la otra. Pero sucede que Dios, que es especialista en entretejer nuestro destino profético, hay unos enemigos que se llaman los amonitas. Y esos amonitas habían llegado y estaban afligiendo al pueblo. Y los ancianos, vea qué tremendo, eso se llama el tiempo perfecto de Dios. Los ancianos que también habían menospreciado a Jefté, vienen a llamarlo. ¿Por qué? Porque en esta segunda parte de lo que yo hablo para ti en este día, viene el tiempo para ti, Lucía, para mí, para tu casa, en el nombre de Jesús. Amén. Viene el tiempo de la promoción. Amén. Viene el tiempo del levantamiento. Viene el tiempo en que toda lágrima será enjugada de tus ojos. Viene el tiempo que se cumple en el Salmo 126, que los que sembraron con lágrimas, quizás tú que me escuchas, llevas años con lágrimas viéndote impotente ante esas circunstancias, pero hoy Dios te dice: he aquí, yo hago algo nuevo, pronto, escribe la fecha de hoy, pronto saldrá a la luz. Y todo ojo, ¿sabes qué? Lo más grande, y todo ojo lo verá. ¿Por qué? Porque cuando Jehová hiciere volver a los cautivos, David huyó, Jefté huyó también, pero cuando Jehová decidió levantar a David, pero cuando Jehová decidió levantar a Jefté, y ponle tu nombre, hoy Dios decide levantarme del estado en que me encuentro, de la tierra donde me encuentro. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dicen las escrituras. Y vamos precisamente a Job. Vamos a leer qué dice la palabra en Job capítulo 8, verso 7. Amén. Amén. Lo declaro para ti, léemelo por favor. Dice así: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús lo declaro, lo establezco y lo profetizo sobre tu vida y sobre todos los que me están escuchando. Aunque tu principio
haya sido pequeño, aunque lo que estás haciendo hoy sea muy pequeño y quizás nadie lo valore y quizás la gente se burle, pero si Dios está en eso, si Dios está en ese negocio, si Dios está en esas empanaditas que estás haciendo, en esos vestidos que estás haciendo, en el nombre de Jesús se cumple esa palabra. Y yo no sé, pero yo veo a alguien con una máquina de coser, Lucía, veo una máquina de coser y veo a una mujer que está haciendo vestido, y en el nombre de Jesús hablo sobre lo que Dios está poniendo en tus manos. No lo llames pequeño, no lo llames poquito. Declara esa palabra de Job capítulo 8 verso 7. Volvámosla por favor a declarar. Dice así: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Tu postrer estado será muy, muy grande. Yo no sé, pero yo creo que Dios tiene planes de bien para ti. Amén. Y para mí. Yo sé que los pensamientos de Dios son de bien. Y si la Biblia me está diciendo que aunque sea algo pequeño, y yo le creo a Dios, y lloro por cada prenda de vestir que estás haciendo, y yo pongo las manos en esa harina, porque veo a alguien con harina, y yo pondría las manos en esa harina y declaro en el nombre de Jesús: Señor, tú bendices mis manos, porque escrito está, Lucía, dice la palabra, dile al justo. Hoy yo le digo al justo, dile al justo que le irá bien. Yo declaro sobre Amén. Tu casa, sobre tu negocio, sea grande, sea pequeño, que Dios está ensanchando las estacas, que Isaías 54 se cumple para nosotros, que esta es una temporada de extensión y de expansión. Y le hablo en el nombre de Jesús: aprende a llamar las cosas que no son como si fuesen. Cree en el nombre de Jesús que de esa máquina de coser o que de ese horno pequeño que tiene, Dios te puede dar. ¿Sabes qué? Yo veo negocios. Yo creo que Dios está llevando a la iglesia a que tenga su propio negocio, sus propios recursos. Y no diga, hay gente que dice, pero no mires tu principio. Recuerda lo que pasó con Jefté. Nadie daba nada por ese joven, nadie. Sin embargo, allá en esa tierra de Tob, ahí Dios lo fue preparando. ¿Sabes qué? En el anonimato. Y un día, y lo vamos a leer en Jueces, a partir del verso 5 y el 7 y el 9, vamos a ver cómo aquellos ancianos, aquella sociedad que lo había despreciado, hoy llegan a tocarle la puerta. Y fueron, ¿sabes qué? A buscarlo. Mira, Lucía, qué interesante. Lo hicieron sacado de esa ciudad. Pero como tenían un problema, como los amonitas, los estaban avasallando, y dijeron, wow, hemos escuchado que hay uno valeroso, uno valiente, uno aguerrido, que aunque lo tiraron allá para que allá murieran sus sueños, tenemos que ir a buscar, porque ese sí es el caudillo, ese sí es el líder. ¿Sabes por qué? Porque entonces un día la gente escuchará, la gente verá lo que Dios puede hacer con alguien que entendió que lo débil, lo necio y lo que no es, lo torcido, es lo que Dios levanta para su gloria. Amén. Yo le creo a Dios, a esa palabra, hermano. Hay una administración de la presencia del Espíritu Santo que a mí me confirma que si tú recibes esta palabra y te apropias de las citas bíblicas que te hemos dado de 1 Corintios capítulo 1, versos 28 y 29, y de Job capítulo 8, verso 7, créeme que un día y muy pronto testificarás. Yo tomé esa palabra, me apropié de ella, caminé con ella y hoy he creído que Dios, los planes que tienen para mí son planes de bien y no de mal, para darme el fin que espero. Jeremías 29:11, agrégalo a las citas bíblicas que te estoy poniendo. Y ahora sí continuamos con Jefté. Me gusta mucho esta parte. Yo la llamo el tiempo de la promoción de Dios, porque cuando Dios
pone los ojos en alguien, cuando Dios dice, ok, ya, llegó el momento de que aquellos que pensaron que de ahí no te ibas a levantar, Dios dice, no, eso no, conmigo no es así. ¿Por qué? Porque con amor eterno te he amado. Me vuelve a decir el Señor para una persona. Leamos por favor en Jueces, capítulo 11, a partir del verso 5, luego pasamos al 7 y al 9, que sigue en la historia de Jefté. Dice así, voy a agregar el 6 también. Dice, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Correcto. Entonces, ¿por qué la Biblia hace énfasis en eso? Porque nos está confirmando que a él lo echaron de la casa, que a él lo menospreciaron. Pero Jefté les dice a ellos, claro, yo sé que, ¿por qué están aquí? Están aquí no porque están reconociendo que yo soy esto, no, están aquí porque saben que soy el único que puede hacerle frente a los amonitas. Pero yo sé que ustedes a mí me han aborrecido. Jefté les está diciendo, me han aborrecido, ¿por qué? Porque ustedes me siguen viendo con la misma etiqueta de que soy el hijo de la ramera. Pero hoy ustedes me necesitan, ¿para qué? Para que yo pelee a favor de ustedes. Ve qué tremendo. Y Jefté, en ese momento, Lucía, Jefté pudo haber tomado dos decisiones. Una de ellas puede haber dicho, no, lo siento mucho, ustedes me aborrecieron, me echaron de la ciudad, me han calificado como lo peor, como un paria, como alguien que es excluido de la sociedad. Lo siento mucho, defiéndanse, pero ¿sabe qué? Yo veo el corazón de un hombre que fue formado en medio del fuego y del proceso. Y entonces aquellos le dicen, venga, ¿y sabe qué? Le vamos a hacer líder, le vamos a hacer caudillo. Qué tremendo que un día, Lucía, y yo creo que así sucede, que aquellos que un día, escucha palabra, te despojaron, que aquellos que un día te dijeron, de ahí no sales, que aquellos que un día te dijeron, fulana, jamás, esa, la que tiene esa enfermedad, no, mas Dios me dice que te diga en el nombre de Jesús, hay un día y una hora. Amén. Hay un día y una hora marcada en el calendario profético de Dios que dice la palabra restitución. Amén, Señor. Dios está diciendo que hemos entrado en un tiempo de restitución. Que todo aquello que la oruga, el saltón y el revoltón devoró, mas en el nombre de Jesús, Dios va a restituir. ¿Sabes qué me pone, Lucía? El nombre. El nombre de muchas personas que se creyeron esa mentira. Porque aquel padre, porque aquel profesor, porque aquella persona te marcó y te dijo, mas en el nombre de Jesús yo hago un paréntesis, y así como en ese momento aquellos ancianos tuvieron que venir y reconocer que aquel niño avergonzado, burlado y humillado por ellos, había crecido, se había hecho un hombre, era líder de un grupo y era valiente, y esos hombres, esos ancianos tuvieron que reconocer que lo débil, lo menospreciado estaba delante de ellos. Y entonces lo mismo que yo hablo sobre ti, hoy en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que se rompan las etiquetas, que se rompan los señalamientos. Dios, no sé por qué me hablas tanto del dedo acusador. Ninguna, escucha palabra de Jehová, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y declaro en el nombre de Jesús, como dice Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y hoy en el nombre de Jesús condenamos toda lengua que se levantó en juicio, en señalamiento, en desaprobación y aún en escarnio. Porque escuchaste cuando de ti se hablaba. Escuchaste cuando te señalaron. Escuchaste, me dice el Señor. Cierra tus oídos a los señalamientos, a los dedos que te han acusado, aquellos que aún te han menospreciado.
Hoy es un día, una tarde, una mañana en que la mano del Todopoderoso te dice: yo estoy contigo. Mío eres tú. Yo te redimí. Oh, gracias, Padre. Sigamos leyendo la vida de Jefté, por favor. Ok, dice capítulo 11, versículo 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregara delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Qué hermoso. Una persona como Jefté va a poner a Dios delante de ese pacto. Les dice: ustedes me prometen, estoy parafraseando, si yo gano la guerra, ustedes me van a hacer juez. Hágame en ese pacto delante de quién, de Dios, porque el único que nos puede levantar, el único que nos puede restituir, el único que puede cambiar nuestro lamento en baile, el único que puede quitar el manto de silicio, el único que puede abrir las puertas de las cárceles, como dice Isaías capítulo 61, es el Dios que te formó, es el Dios que te escuchó, es el Dios que ha visto, es el Dios que ha visto todo ese trayecto tan difícil. Tal vez, como dice aquel canto, cansado del camino, sediento de ti. Pero hoy el Señor va a traerte, ¿sabes qué? Lo que dice la palabra: tiempos de refrigerio. Para Jefté llegó la promoción, Lucía. Para Jefté llegó el tiempo de refrigerio, el tiempo de que no solamente los ancianos lo estaban buscando, Dios lo estaba levantando. ¿Cuándo, en qué momento, me imagino yo, pudo Jefté, cuando era niño adolescente, allá en Tob, pensar que algo bueno podía salir de ese lugar? Pero lo que nunca supo Jefté, quizás es lo que no sabemos nosotros, que en medio del proceso, en el silencio, en el anonimato, como pasó con David cuando cuidaba las ovejas, ahí Dios iba formando el corazón de un líder, el corazón de un hombre que Dios lo iba a llevar al máximo cargo que en ese entonces podía alguien ostentar, llegar a ser juez de una nación. Amén. ¿Quién puede cambiar nuestras circunstancias? Solamente Dios. Para el que cree, dice la palabra, todo es posible. Entonces, la vida de Jefté, Lucía, para ti y para mí, es el ejemplo de un cambio de vida. Pero ¿qué me enseña más la vida de Jefté? Jefté acepta el recto. Él dice: ok, me están viendo como un líder, me lo creo. Ok, soy un caudillo, me lo creo. Y con esto voy cerrando. ¿Qué cosas hizo Jefté que Dios quiere que tú también hagas? ¿Sabes qué? Primero, no se enfocó en su pasado. No permitió que el señalamiento ni las etiquetas lo marcaran de por vida. No permitió que aquellos que lo habían visto en esa condición lo siguieran llamando el hijo de. Él se levantó. Él no se enfocó en su pasado, y Dios me dice: suelta el pasado, porque en el pasado nunca podrás construir el futuro. El futuro se construye ¿con qué? Con el presente, con la palabra de Dios, con la certeza de que llama las cosas que no son como si fueran. Él se enfocó en el futuro para poder avanzar hacia la meta. Y por último, él se enfocó en el propósito para el cual él había nacido. Usted y yo nacimos para cumplir un propósito y un llamado en Dios. Así que, Padre, en esta hora, Señor, levanto mis manos, declarando, Dios, que así como pasó con Jefté,
Jefté, que lo sacaste de esa tierra de Tob para levantarlo, Señor, para que él venciera a los amonitas, para que él destruyera a los enemigos del pueblo de Dios y fuera promocionado y levantado como juez. Asimismo como pasó en la cueva de Adulán con David, eso mismo yo creo que Dios lo tiene para ti, que Él te va a levantar en esta hora en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que usted y yo reconozcamos que la gloria siempre le pertenecerá a Dios y que tan solo somos vasos de barro para que la excelencia y la gloria de Dios sea derramada. Que Dios te guarde y te bendiga. Bendiciones.